Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Por parte de la Fundación Cultural Entre Líneas, queremos agradecerles por su participación en este espacio Diálogos en la Ciudad, que inicia hoy el ciclo Aquel libro con la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Queremos agradecer a Intisalud, a la Fundación Confiar, a la librería Al Pie de la Letra, a la librería haylibros.com y a la Biblioteca Pública Piloto que hacen posible este evento. Y en especial, el día de hoy queremos dar nuestro agradecimiento al profesor Carlos Mario González Restrepo, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que es nuestro expositor. Le agradecemos por el inicio de este ciclo en el que el maestro dará cuenta de los libros que han atravesado su existencia y que le han permitido vivir y pensar de forma más cualificada. Y agradecemos de antemano su exposición porque sabemos que y anticipamos que en ella podemos encontrar una profunda fuente de reflexión para nuestras propias vidas. Sin más, los dejo con la presentación El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Un cordial saludo. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional. En el día de hoy, en la actividad que vengo desarrollando hace ya muchos años, que trae el título últimamente de Diálogos en la Ciudad, me apresto a iniciar un nuevo ciclo con este evento. Realmente a lo largo de este año hemos adelantado las conferencias de diálogos en la ciudad, pero por algunas razones particularmente atinentes a la fundación de la Escuela de Pensamiento Crítico, fue necesario que las conferencias que hemos hecho este mes, que son este año, tuviesen que estar centradas en lo que fue el emplazamiento y la puesta en marcha de dicha escuela. Por ende, hoy quiero inaugurar un proyecto, que es un proyecto que me inspira mucha satisfacción y que tengo mis mejores expectativas puestas en que sea capaz de llevarlo a cabalidad, tal como lo he imaginado. Voy a ser muy escueto, pero es necesario que haga este pequeño contexto porque concierne también con la conferencia de hoy. Yo decía en la invitación que redacté para esta conferencia que hay un momento de la vida, cuando ya la vejez ha llegado hasta uno, en que aquello que señala Jorge Luis Borges, de que en tal tiempo cobra mucho valor e importancia lo que tiene que ver con la relectura de los textos, estoy totalmente de acuerdo con Borges en eso. Yo simplemente le añadía, y con toda modestia, porque quién es uno ante Borges, que la relectura nunca dejará de lado también el ejercicio de la lectura, que será una actividad que se irá con uno sin ninguna duda hasta el fin de la vida. Pues bien, en la satisfacción de volver a leer textos que fueron importantes en la constitución del camino de mi vida y en la gratificación de vivir que me ha embargado, pensé que sería muy apropiado conjugar dos propósitos. Uno, volver a los textos que a mí me constituyeron, a los textos de gran valía, incluso con diferencias críticas, y por otro lado tratar de hacer una presentación de esos textos que consiguiese un efecto sobre los oyentes o los que están viendo esta conferencia, que les abriese el deseo a aproximarse por cuenta propia a dichos textos. Es decir, tratar de conjugar la satisfacción propia con el reencuentro con aquello que fue decisivo para uno, junto con una labor de transmisión, porque los grandes textos merecen ser transmitidos, porque la transmisión que se ejerza, el pasar de mano a mano, será la garantía de que ellos logren pervivir.
Entonces tomé esa decisión y de ahora hasta que el tiempo me lo permita, el tiempo de mi vida, creo que estaré dedicado a presentar grandes textos que considero de alta valía y muy importantes para hombres y mujeres de cualquier edad. Una precisión última para entrar en materia con lo de hoy. Yo no voy a hacer una reseña de los textos, es decir, yo no voy a contar en qué consisten esos textos. No voy a hacer una síntesis ni un resumen. Yo voy a tomar una problemática del texto y la voy a pensar con mucha libertad, porque quiero también testimoniar con ello una forma de leer. Uno toma los grandes textos y los reflexiona, ubica problemáticas y las indaga, y con los elementos que uno tiene entra en diálogo con el texto. Por ende, en estas exposiciones ustedes encontrarán formulaciones centrales que provienen del libro que quiero presentar y del cual solamente hacia el final diré de qué libro se trata, con articulaciones de mi propio cuño, con desarrollos que yo introduzco, porque lo que también me interesa es mostrar que los textos se leen para ubicar problemáticas y para pensar esas problemáticas. Por último, ustedes entenderán que los grandes textos son siempre un inmenso abanico de asuntos y de problemáticas, y que es literalmente imposible en una conferencia dar cuenta de un gran texto. Por consecuencia, yo tengo que hacer sacrificios, voy a sacrificar muchos problemas presentes en esos textos para poderme centrar fundamentalmente en uno, pero incluso en ese uno problema que voy a tomar, también tengo que hacer sacrificios porque es muy rico el libro en torno a esa cuestión que yo quiero acometer ante ustedes. Entenderán eso y aquello de que yo no diré sino al final de la conferencia cuál es el texto del cual estoy hablando, para tratar de concitar en ustedes a lo largo de la conferencia pues el ejercicio de bregar a ensamblar piezas que yo vaya emitiendo y ustedes desentrañar de qué libro se trata, o en caso de que no lo logren porque no tenían ningún conocimiento de ese texto, hacia el final cuando yo indique cuál es, ustedes puedan tener el horizonte abierto para ir a ese libro por cuenta propia, que estará mucho más allá de lo que yo voy a reflexionar, nos ofrecerá siempre mucho más de lo que yo pueda decir y ofrecerá planteamientos que este ha sido siempre un asunto que yo he tratado de materializar en mi existencia en términos intelectuales, y es que los pensadores que admiro, los pensadores a los que les agradezco, los pensadores que le dieron cierta vertebración a mi existencia, son pensadores que deben ser amados bajo la forma también de emplazar una crítica cuando sea necesario. Eso es lo que siempre trataré de hacer. Espero haber sido claro. Y por último, pues ustedes me van a ver eventualmente leyendo, pero son algunas citas que yo he extractado del libro en cuestión, con las que quiero refrendar los planteamientos que voy presentando. Entonces, cada que yo lea, para no estar diciendo entonces fulanito, no, porque no voy a decir fulanito, entonces el libro dice, para no estar repitiéndome en eso, simplemente cuando ustedes me vean que estoy leyendo, quiere decir que estoy haciendo una lectura de algún pasaje del libro que me interesa presentar a la luz de una problemática. ¿Cuál es esa problemática? Esa problemática es, la llamé así, el amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. En este libro del cual voy a tomar yo, o en el cual voy a tomar yo apoyo para reflexionar sobre por qué el amor y el arte se conjugan y por qué eso que es tan frecuente de que la gente acude al arte cuando se siente enamorado, entonces se acude a la música, se acude a la poesía, se acude a la literatura, se acude al teatro, etc. ¿Por qué ese enlazamiento de esas dos experiencias? ¿Qué es lo que tienen de común como para mantener ese pasaje de la una a la otra sin ningún tipo de pasaporte o de
aduana que fuese necesario transitar. El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, entonces yo voy a hacer una interpretación de ese problema. En este texto, del cual entonces emprenderé ya el análisis en esta problemática, hay muchos otros asuntos. Está el tema de la verdad, el tema de la lectura, el tema del tiempo, el tema de la existencia, el tema de la muerte, etc. Pero yo, repito, extraigo únicamente el asunto que está ya referenciado, el amor y el arte, y quiero a través de este texto pensar y ofrecerles a ustedes una reflexión sobre el enlace de estas dos experiencias humanas, siempre en la esperanza de que mis palabras consigan el efecto de llevarlos a ustedes en forma personal a la lectura directa del texto, porque la lectura de un gran libro nunca es reemplazado por nada, por bien que se lograra una indicación reflexiva sobre ese tal texto. Quiero comenzar con un epígrafe que tomo de Albert Einstein, que entre otras cosas me gustó que fuese Einstein porque en nuestra cultura, que es una cultura que reniega tanto del arte y de la filosofía como piezas decisivas en la formación de los hombres y de las mujeres, una cultura que desguarnece tanto a la humanidad cuando le quita esas formas de poder pararse ante la vida que nos deparan el arte y la literatura, y que se piensa de manera muy tonta que hay una especie de frontera impasable entre la ciencia y el arte, o la ciencia y la filosofía, o la ciencia y los saberes humanos, y que además esa frontera es impasable en la doble dirección. Si se es artista no se quiere saber nada de ciencia, si se es historiador no se quiere saber nada de ciencia, pero si se es científico, si se trabaja en física, en matemáticas o en algunas de las derivaciones aplicadas de estas ciencias, las ingenierías, etcétera, se cree que sobra, que son menores, que son inferiores saberes como el arte y la filosofía. Entonces me interesa mucho refrendar con el nombre de Albert Einstein una posición totalmente distinta, en donde él hace un engarce entre el arte y la ciencia. Dice Einstein: la experiencia más bella que puedo tener es el misterio, es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. En ese epígrafe, Einstein va a señalar una cosa que es básica para el análisis de este vínculo arte-amor, y es el tema del misterio. La ciencia es un intento de exploración, de corrimiento del velo de aquello que no se evidencia, pero en general esos son todos los saberes, y el arte es una forma también de correr el velo para que la condición humana en muchos aspectos de ella pueda ser develada. Muy bien, voy a volver a leer ese epígrafe porque me interesa mucho que les quede a ustedes muy claro y que me sirva de orientación a lo largo de esta reflexión. Lo repito: la experiencia más bella que puedo tener es el misterio, es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Muy bien, yo creo que la mejor forma de comenzar será la de indagar un poco sobre el problema de qué es el arte, qué es lo que podemos denominar, acotar con la expresión arte, y después podríamos examinar qué es el amor, cuáles son los rasgos que lo constituyen, los efectos del amor, las relaciones del amor con la dicha y el sufrimiento. Y hacia el final de esta reflexión que yo adelanto, señalaré también algunas discrepancias que tengo con respecto a los planteamientos de este hermoso y fundamental libro
por lo menos en mi vida, pero sé que para muchos seres humanos en el planeta también. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Cómo pudiese uno decir unas palabras elementales que le sirvieran de referencia para luego encontrar la articulación del arte con el amor? Yo diría, en términos básicos, que el arte es una operación exclusiva de los seres humanos, porque estos son los únicos que disponen del lenguaje, y el arte, mediante las diversas expresiones del lenguaje, es potestativo del ser humano, en tanto solamente con el lenguaje se pueden entonces configurar las diversas formas y expresiones artísticas. El arte es pues una experiencia exclusivamente humana, los animales no hacen arte, y yo la podría comenzar a acotar diciendo que es una operación por la cual se logra una transfiguración del mundo. ¿Qué es la transfiguración del mundo? Y pongo mundo con mayúscula, por el lenguaje. Es el lenguaje interviniendo el mundo y transfigurándolo, es decir, dándole otras figuras y otras formas, permitiendo que el mundo no sea lo que tenemos de forma evidente ante nosotros, sino que el mundo pueda correr ese velo que permita acceder a los misterios que nos constituyen como seres humanos. Entonces es la transfiguración del mundo por el lenguaje, mejor por los lenguajes, para alcanzar una significación admisible por vías no argumentales. En el arte, y puedo pensar en todas las expresiones del arte, no se trata de argumentar. El camino a la verdad, y el gran arte es un camino a la verdad, no se logra por vía de una demostración o de un desarrollo, por ejemplo, lógico, matemático. El arte es forma, la forma musical, la forma poética, la forma teatral, la forma pictórica, etc. Entonces, dotados de esos lenguajes, esos espíritus creadores, esos además de gran envergadura, consiguen intervenir el mundo transfigurándolo. En esa acepción que doy de transfiguración, y es que se le reconfigure al mundo los sentidos que nosotros le hemos asignado a partir de hacer ese corrimiento del velo que impedía que nos asomáramos a lo que presente en el mundo, no obstante, no se nos entregaba. En ese sentido, también yo quiero decirles que cuando yo uso la palabra mundo en esta conferencia, la pongo con mayúscula, dije, porque con ello quiero decir todo aquello que atañe a la experiencia humana. Entonces, mundo puede ser el mundo en el sistema planetario, cósmico, pero el mundo es también el sistema de relaciones sociales que tenemos. El mundo son las formas afectivas y los vínculos que establecemos a nombre del sentimiento. Es decir, por mundo entiéndase todo lo que constituye la experiencia humana en sus más diversas expresiones. Pero si el arte es transfiguración, es un intento de resignificar el mundo y a través de esa resignificación entonces entender lo que antes no entendíamos. Por ejemplo, entender el sentimiento amoroso, la posición ante la muerte, los lazos que nos atan a los demás seres humanos. Eso es lo que hacen los grandes artistas, acudiendo cada cual a los lenguajes que les son propios. Los unos el color, los otros el sonido, los otros las palabras, los otros la expresión, por ejemplo, como en el teatro, de una representación, etc. Yo me podría apoyar en las palabras de un gran, precisamente artista, en este caso pintor, de Paul Klee, que dice: el arte no reproduce aquello que es visible. Óigase bien, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Es decir, el arte saca de la zona de invisibilidad el mundo.
No es como se piensa ingenuamente por algunos, que la calidad de un artista está en la capacidad de reproducir lo que ve. Y entonces, por ejemplo, en muchas formas de pintura que no alcanzan el estatuto de arte, pero entonces que alguien queda asombrado porque es que en ese cuadro ve un caballo tal como es un caballo. Según Paul Klee, y según también lo que yo vengo delineando, el arte es otra cosa que simplemente mostrar el mundo tal como es, porque si la tarea fuera mostrar el mundo como es, pues sobraría. Lo que necesitamos es lo que nos permita, al decirlo nuevamente con las palabras de Paul Klee, que eso que no es visible logre acceder hasta nosotros. Pero también me puedo apoyar en las palabras de Anton Chekhov, ese gigantesco e inolvidable cuentista ruso, que dice: el papel del arte, el papel del artista es hacer preguntas, no responderlas. Es que el arte no es, por ejemplo, en el caso de la literatura, y muy en particular de la novela y la cuentística, el arte no es un planteamiento sociológico, ni histórico, ni político. El arte lo que hace es desentrañar las preguntas que nos son esenciales para que nos pongamos de cara a ellas. La soledad, la angustia, la sinrazón. Pero ningún artista traza línea para decir que esto es entonces lo que se debe responder a esta pregunta. El valor del artista es el de comprometerse con que problematicemos lo que nos constituye, en la esperanza de que con la respuesta que cada cual pueda construir, pueda encontrar un alineamiento mejor para su existencia. Pero eso es siempre potestad del lector o del espectador de la obra. Entonces el arte lenguajea el mundo para desvelar en él lo que nos oculta este mundo. Y uso ese barbarismo, lenguajear, lo constituyo como un verbo para indicar que es una operación por la cual el lenguaje está activo siempre proyectándose sobre el mundo en todos los aspectos del mundo, para que ese mundo entonces se nos presente de una nueva forma y lo podamos entender de manera distinta a como lo hemos venido asumiendo. Por eso cuando, por ejemplo, un cuentista como Anton Chekhov pinta, nos escribe, por ejemplo, en un cuento tan hermoso como, digamos, cualquiera, La dama del perrito, lo que nos está haciendo aflorar es la angustiante relación entre el matrimonio y el amor, entre el matrimonio y el sentido de la vida. Pero él no nos dice cómo hemos de proceder. Él no nos dice, pues, habida cuenta de esta problemática, esta sería la solución que deberíamos asumir. Esa tarea nos la deja a cargo nuestro. El artista nos toma de la mano, el artista en cualquier sentido de su elaboración, en la pintura, en la música, etcétera, nos toma de la mano, nos pone de frente a los grandes asuntos, muestra la madeja de elementos que interviene en esa problemática y enseguida se desprende de nuestra mano, nos deja y nos dice: de aquí en más el camino correspondiente a la respuesta os corresponde en términos personales. Entonces, lo que quiero enfatizar es eso, que el arte es una forma de lenguajear el mundo en todas sus manifestaciones. Voy a poner algunos ejemplos, pero obviamente son mínimos frente a la masa inmensa de gran arte del que disponemos. Por eso es muy triste esta cultura, porque tenemos tanta riqueza, por ejemplo, en la filosofía, en la historia, en la política, en la ciencia, etcétera, y tanta riqueza en el arte, tanta riqueza que si uno nada más se dedicara al arte jamás le alcanzaría la vida para dar cuenta de ese inmenso arsenal de obras y de grandes aportaciones que nos han hecho los artistas más meritorios.
Pero quiero poner algunos ejemplos para mostrar por qué sostengo esto de que el arte lenguajea el mundo por un lado, pero por otro lado nos desvela aspectos de ese mundo que nos conciernen, pero que usualmente mantenemos en las sombras, y nos reta a que tratemos de encontrar entonces un camino que, correspondiéndose con la vida propia, logre exaltar la vida a una mejor realización. Por ejemplo, si yo ubico en literatura, yo leo un cuento como el cuento de Guy de Maupassant, el escritor francés del siglo XIX, como Felicidad perdida. Eso es un cuentecito de 6 páginas. Bien, Felicidad perdida, ¿qué saca de las sombras y nos pone ante los ojos? Entre muchas otras cosas, el problema de la cobardía ante el deseo propio. Porque uno puede desear y acobardarse para la ejecución de ese deseo. Y eso se paga, eso tiene consecuencias. Entonces Maupassant viene y nos dice, vuestro deseo, ¿estáis a la altura de él? ¿O os habéis acobardado? Fíjense que él no nos va a decir cómo proceder, pero nos pone en el tapete una verdad que me obliga a preguntarme por el deseo que me acompaña en relación a mi vida. Pero si yo paso, por ejemplo, y voy a hacer menciones así circunstanciales, no medité cuáles, sino los artistas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, Nikolai Gogol, en ese extraordinario cuento que se llama El Capote. ¿Qué es lo que nos dice Gogol? Ojo que la vida se nos puede ir en una rutinización que la hace oscura, gris y triste. Vos, funcionario, por más que te llames ingeniero, profesor, haces una vida marcada por la rutinización donde el trabajo se vuelve una mecánica que se copia más o menos todos los días con pequeñas variantes. Bueno, Nikolai Gogol, entre muchas otras cosas que ese cuento permitiría examinar, lo que nos indica es que esa opacidad que cae sobre la vida cuando uno acepta que la rutina, en el sentido de operaciones que se mecanizan y que no producen sentidos emergentes, es terrible. Pero si yo pensara en otro grande como Gogol, como Chekhov, porque ya lo mencioné, y pienso en un cuento de tantos pues, maravillosos que él tiene, pero un cuento como Tristeza, que se llama así a secas, Tristeza. Tristeza es un cuento conmovedor que nos posiciona ante la inmensa soledad que vivimos cuando estamos cruzados por un dolor. Es la soledad ante el dolor propio. Y un cuentecito de esos en unas cuantas páginas lo que nos indica es que en materia del dolor el ser humano está siempre singularizado. Digamos que nadie puede hacer espejo del dolor de uno, pero que la soledad acentúa mucho ese dolor. Y entonces un cuento de esos nos hace pensar en las relaciones humanas, en los posicionamientos que tenemos ante el otro y su dolor, en la forma en que experienciamos nuestros propios sufrimientos, etc. Si saltara para ejemplificar a otro gran artista como Borges y tomara al azar cualquier cuento de él, por ejemplo El Inmortal, ¿qué es lo que Borges hace aflorar? ¿Qué es lo que Borges hace que nos salte a los ojos? Una verdad que usualmente no pensamos, y porque no la pensamos entonces no proyectamos esa verdad a favor de potenciar nuestra existencia. Y es que la muerte nos permite ser humanos, que no habría humanidad si no hubiese, por ejemplo, muerte, que si nosotros estuviéramos signados por la inmortalidad, seríamos seres sin sentido, seríamos seres incapaces de generar ninguna labor creativa. Eso hace Borges. Por eso cuando uno lee ese cuento no es que se entretiene, porque esta cultura con su pobreza absoluta, esta cultura con esa paradoja,
de que tiene elevadísimas cotas de desarrollo intelectual en el arte, en la ciencia, en los saberes humanos y sociales, en la filosofía, es sin embargo la cultura de la tontería explayada, en donde la gente desprovista de la capacidad de idear con rigor el mundo y la vida, pues el mundo social, la vida, etcétera, se entrega a las soluciones más lamentables o peor, se entrega a una angustia de quien es incapaz de poder pensar lo que está viviendo. Yo en literatura pues mencioné ahí a 4 cuentistas, pero yo pude haber mencionado a grandes novelistas. Entonces pude haber mencionado, para hablar pues de novelas que yo amo mucho y que con mucha frecuencia estoy citando, puedo pensar en los hermanos Karamazov, puedo pensar en La montaña mágica, en Ana Karenina, en Madame Bovary, en Jude el Oscuro, en El hombre sin atributos, y cada uno de esos textos no es, como estaba diciendo hace un momento, una cosa para uno entretenerse. El arte no es para entretenerse. El arte no es una cuestión tampoco de gusto, como gusta precisamente decir esta cultura, porque el arte no se hizo para degustar. Para degustar se hace un plato o se elabora un vino o un licor, pero el arte no es para la degustación. El arte es un instrumento exploratorio, hay que repetirlo. Entonces, por ejemplo, en la literatura, en el ámbito ya no de la cuentística, sino de la gran novela, tendríamos también maravillosos tesoros que nos ayudarían a entender la vida y eventualmente a poder con ese esclarecimiento vivirla un poco mejor. Pero si yo salto a la música y pienso en Mozart, por ejemplo, para decirlo más trillado, en el Requiem, entonces Mozart lo que me trae, ya no con la palabra y la oración y el desarrollo discursivo, sino con el sonido carente en sí mismo de significación, pero configurado de tal manera que tenga sentido. Lo que Mozart me ofrece en el Requiem es la muerte como esa vivencia inefable, es la posición de uno como humano ante eso indecible, imposible de lograr capturar en un sentido, por ejemplo, como el que le pudiese proveer la palabra, que entonces la música viene al favor nuestro para posicionarnos ante semejante rasgo de la condición humana. La muerte, esa condición inefable de ella, que logra ser de alguna manera sustituida por la vivencia profunda que produce una composición como la del Requiem. Es imposible escuchar el Requiem de Mozart y no quedar sobrecogido y no quedar arrojado fuera de sí mismo en una experiencia muy trascendente, que sin poder entonces entender la muerte tiene sin embargo conciencia y constatación de esa grandeza que nos supera a todos los seres humanos, en tanto todos y cada uno estamos destinados inevitablemente a ella. Pero si voy, para seguir también con obras bien conocidas, voy a Beethoven y pienso en la Novena Sinfonía, yo estoy de cara al dolor, pero también a la salida fraterna, a la libertad, y entonces la música me lleva por ese espectro de vivencias y sentimientos humanos y termina, en el caso, por ejemplo, de la novena, del cuarto movimiento, termina aflorando la fuerza vital, yo diría la fuerza nietzscheana. Por eso, entre otras cosas, Nietzsche quería tanto a Beethoven, como que la vida, más allá de los sufrimientos y dificultades que nos depara, la vida vale la pena y hay que afirmarla gozosamente. Si por el contrario me fuera para donde Juan Sebastián Bach y pienso, por ejemplo, en la gran misa católica, ¿qué me depara Bach? Cuando me concentro, es decir, cuando me reduzco al sentido del oído y me aplico a su escucha, me entrega. Y yo estoy diciendo caminos de posibilidad de afectación del arte sobre uno, pero otros y mucho más versados que yo encontrarán seguramente muchas otras significaciones y más valiosas que las que yo ofrezco, pero yo estoy tratando de ejemplificar. Entonces,
Si yo estoy escuchando la Gran Misa Católica, la llamada Gran Misa Católica, es la gravedad de la grandeza que nos trasciende. Es eso que está más allá de los límites de nosotros, pero que no es un asunto religioso dirigido a Dios. Es cierto que, por ejemplo, la música de Bach tiene muchas referencias, incluso por los requisitos de composición que se le imponían para, por ejemplo, composiciones sacras, pero atención, en Bach no se encuentra un asunto que se reduzca a la creencia divina, aún más allá en esa simpleza, no. Bach, un poco como pasaba con Mozart y el Requiem, nos está señalando que los seres humanos hacemos una existencia sobre unos límites que nos permiten, sin embargo, paradójicamente, tener conciencia de lo que es trascendente a todos nosotros. ¿Cómo puede una cultura despojar a la gente de Mozart, de Beethoven, de Bach? Y si termino, por ejemplo, para hacer una senda también de 4 que traje un poco al azar con Schubert, por ejemplo, con la bellísima sinfonía conocida como La Inconclusa, es la apoteosis del amor, entre otras cosas. Ahora dejo la literatura, dejo la música, voy a la pintura y estoy ante un cuadro de Velázquez, por ejemplo, ese hermoso cuadro que llama La rendición de Breda. Ese cuadro lo que me desvela es que la amistad y la enemistad en particular, más bien, es un asunto también de ética, y la lealtad entre los enemigos. Pero si en vez de Velázquez estuviese viendo a Goya, los fusilamientos del 3 de mayo y también los del 2 de mayo, pero yo en particular me conmuevo mucho con los fusilamientos del 3 de mayo, con los fusilamientos napoleónicos a la población española. Yo creo que es imposible que un ser humano no sienta en la carne la impiedad de la guerra. Y eso es lo que el arte nos abre. Salir de este estado de mecanización de la vida, de insensibilidad de la vida, de indiferencia con la vida, esta postración espiritual en que nos vemos sumidos, en una sociedad, por ejemplo, como la colombiana, cruzada por la barbarie, por la atrocidad, y una sociedad civil absolutamente indolente frente a eso, más preocupada del entretenimiento que de una conciencia que le permita, por ejemplo, esto que nos muestra Goya, la impiedad de la guerra, el sufrimiento terrible y absurdo de los seres humanos cuando están a puertas de la muerte ejecutada por un tercero a nombre de cosas como, por ejemplo, el concepto de patria, etc. Pero si dejo a Goya y fuese a Rembrandt, y de Rembrandt tomo, por ejemplo, la lección de anatomía, entonces la lección de anatomía me articula elementos, es decir, que un cadáver que está siendo diseccionado para ofrecerlo como objeto de conocimiento a terceros, pues eso nos pone inmediatamente en conmoción con respecto a la vida de los que están ahí, por ejemplo, a la muerte de ese cadáver que yace, al cuerpo mismo como aquello que pasa de ser propiamente cuerpo a cadáver, y al saber. Y termino, por ejemplo, con Van Gogh, con una pintura como Un par de zapatos, esos zapaticos, esas boticas viejas, corroídas por el trabajo y por el tiempo. Pues es imposible que uno contemple esa pintura sin que perciba la dignidad de quienes luchan por la vida. Esos zapatos que acompañaron a ese hombre modesto, campesino o citadino, lo que fuese, pero esos zapatos que son emblemáticos del trabajo tesonero, perseverante, etc. Entonces, el arte, cuando yo digo lenguajea el mundo, y lo hace para sacar
hasta nosotros, verdades que nos constituyen, pero que usualmente desapercibimos, porque todos estamos cruzados por ese problema de la cobardía ante el deseo propio, o por la opacidad de una vida que se nos vuelve automatizada, o por la soledad en que nos sentimos cuando el dolor nos embarga, el dolor desgarrador, o cuando al semejante le acaece lo propio, o cuando nos asumimos frente a la muerte sin conciencia de que es eso, no solamente lo negativo, sino lo que positiviza la vida porque nos permite hacernos cargo de ella, o cuando aparece esta misma muerte como aquello para lo cual no encontramos palabras, como lo testimonia la experiencia de alguien que ante la muerte de un ser querido que le es profundamente significativo, no encuentra la manera de poder nombrar ese acontecimiento terrible que ha vivido. O cuando el otro nos dice, no, mire, la vida es dolor, la vida es dificultad, la vida es sufrimiento, pero afirmemos la vida, establezcamos lazos fraternos y asumamos la dicha y la libertad. Eso, ¿quién puede estar por fuera de esas vivencias y de esas problemáticas? La gravedad de lo trascendente, pero no lo trascendente, insisto, en el sentido metafísico de un más allá, sino lo trascendente en el sentido de lo que nos deja estupefactos con un mundo en el que, o con un universo, por ejemplo, en el que somos una criatura minúscula, insignificante, un universo o unos universos que no fueron hechos para nosotros ni están a la altura de lo que nosotros podemos entender, o cuando el otro canta esa apoteosis del sentimiento amoroso, incluso aunque ese sentimiento amoroso esté frustrado, no sea recíproco, o cuando la vida es un tejido de amistades y de enemistades, de afinidades y desafinidades, de acuerdos y desavenencias, pero hay también una relación de lealtad con respecto a aquel que lucha por su causa y lo hace en términos nobles, aunque sea mi contendiente. O cómo no conmoverse con la guerra. Eso es una verdad de todos. Estoy haciendo una relación de cosas que son de todos. O este cuerpo que un día devendrá cadáver para un tercero que, por ejemplo, podrá hacerlo incluso necesariamente objeto de un conocimiento a efecto de garantizar mejor las condiciones de los demás. O la dignidad de ese hombre, de esa mujer que todos los días trabajan laboriosamente en pos de, como se decía popularmente, ganarse la vida. ¿Quién está por fuera de esas problemáticas? Ahora, lo triste es que el camino conducente a eso, y yo puedo agregar que están también todas las otras expresiones artísticas. Yo mencioné por asuntos de tiempo apenas 3, con 4 ejemplitos en cada caso, pero uno podría hacer lo propio perfectamente y sin ninguna dificultad con la poesía. Que la poesía no es decir palabras bonitas y azucaradas. La poesía es una potencia también exploratoria de la vida. Uno puede decir lo mismo de esa expresión absolutamente maravillosa, cautivante, que es el teatro, la escultura, el cine, la danza, la fotografía. Es decir, el ser humano es riquísimo en la provisión de instrumentos para explorar la vida y desentrañar asuntos que se nos habían perdido en la sombra y que son asuntos que a todos, a cada cual, nos incumben. Por eso todas las artes son una riqueza para el ser humano, pero yo quiero ser insistente, la estupidez de una cultura que embebida en que la vida no sirve sino para trabajar y rentabilizar o sobrevivir, y que despoja a los seres humanos de la riqueza que la misma humanidad ha constituido, es asunto de lamentar. El arte es una riqueza que tenemos, pero que tendemos a ignorar y a desaprovechar. Y eso es absolutamente, en términos sociales, humanos, etcétera, impresentable. Pues bien, no he dicho nada del libro que quiero presentar,
pero tampoco tengo afán. Yo en estas cosas sostengo también la posición de Nietzsche, de que la única manera de uno aproximarse a los libros que valen la pena es bajo la forma de la lentitud que permita la reflexión. También en esta sociedad se estila mucho pedir rapidez y vamos al grano, porque como no se quiere pensar sino simplemente informarse, pero como digo, pues yo no tengo ninguna prisa y pienso trabajar de la forma más laboriosa posible este fragmentico de un texto vastísimo que me ofrecería muchas otras dimensiones para yo indagar, y del cual la problemática que tengo es cómo ligo el arte con el amor a través de lo que este texto me ilumina, este texto me desvela, y que puesto en conjugación con otros elementos de los cuales yo pueda disponer, como cada cual puede disponer, entonces produce efectos de entendimiento que son fundamentales para uno poder entonces encarar la vida en gracia también a ese aprendizaje que le ha permitido el libro. El libro no lo instruye en el sentido que le da una lección y le dice haz esto, sino que el libro te permite pensar y luego vos tenés que ser el constructor de las respuestas que habrán de guiar tu existencia. Entonces cierro esta parte que he mencionado diciendo que la mirada artística interroga al mundo sobre los misterios que encierra. Mundo, por ejemplo, el amor. Mundo, por ejemplo, la sexualidad. Mundo, por ejemplo, la mujer. Mundo, por ejemplo, el sentido de la existencia. Mundo, por ejemplo, la angustia. Mundo, la soledad, etc. Mundo, en ese sentido que yo digo que con esa expresión quiero nombrar todo lo que configura el dominio en el que desenvuelve el ser humano su experiencia vital. Voy a leer, pero es la única vez que voy a mencionarlo. Yo les había dicho que cada que tome estas hojas es porque voy a hacer una lectura del texto que estoy tratando de mostrarles la riqueza de ese texto. De lo que es la posición artística, de lo que es una mirada artística, de lo que es una posición ante el mundo que no está reducida a la funcionalidad, sino que sabe a través del lenguaje encontrar en la forma de mirar el mundo la riqueza inmensa que éste nos depara. De pronto, un tejado, un reflejo de sol en una piedra, el olor del camino, discúlpenme, de pronto un tejado, un reflejo de sol en una piedra, el olor del camino, hacíanme pararme por el placer particular que me causaban, y además, porque me parecía que ocultaban por detrás de lo visible una cosa que me invitaban a ir a coger, pero que a pesar de mis esfuerzos no lograba descubrir. Como me daba cuenta de que ese algo misterioso se encerraba en ellos, me quedaba parado, inmóvil, mirando, anheloso, intentando atravesar con mi pensamiento la imagen o el dolor. He ahí expresado bellamente por el autor del cual estoy animándome a hablar estas cosas, lo que es una mirada artística. El reflejo del sol en una piedra, el olor del camino, un tejado. Eso pasa desapercibido para nosotros. El artista nos recuerda, hey, hay un tejado, hey, hay una cosa maravillosa y es el golpe de la luz del sol sobre una piedra. Hey, el camino tiene olor. El arte es como la hipersensibilización ante el mundo y la magnificencia del mundo y la absoluta variedad que nos ofrece. Es una mirada que no queda entonces reducida únicamente a la funcionalidad,
es la capacidad de reconocer en el mundo, incluso en este caso con el ejemplo que estoy poniendo en la expresión simple y llanamente de la naturaleza, riquezas que embargarían a un ser humano. En Van Gogh hay una carta muy bella de Van Gogh donde le está escribiendo a su hermano Theo y le dice que han pasado unos blancos tendiendo a grises. Él ve unos caballos famélicos, viejos, cuasi esqueléticos, y él lo que ve es el desplazamiento del color. El mundo tiene colores, esos colores tienen matices. El artista, en este caso el gran pintor, nos dice, el mundo es una explosión de imágenes y de colores, y no es lo mismo un objeto cargado por este color que por aquel, un objeto en esta luz que en aquella sombra, etc. Ahora, desde otra perspectiva, el arte es una manera específica de idear y de sensibilizarse. Es decir, es una manera muy particular de conseguir construir también ideas y pensamientos sobre el mundo y de sensibilizarse ante el mundo, es decir, de ser afectados por el mundo, de no ser una pieza que hace del mundo un contexto donde uno se desenvuelve indiferente a lo que en su derredor acaece. Y fíjense que uno podría sacar de esto muchas secuelas políticas. Parte de lo que está pasando con este planeta tiene que ver con la insensibilidad que tenemos ante él. La entrega del planeta únicamente a los intereses de la acumulación de capital, esta desaforada voluntad de enriquecimiento a toda costa, tiene a su favor la insensibilidad de la gente. Los artistas nos hacen sentir, por ejemplo, el dolor de lo que no somos nosotros los humanos, sino que es, por ejemplo, la naturaleza, pero sin la cual no seríamos. Como ese pasaje tan bello en Dostoyevsky del hombre que está golpeando un caballo y cuando algunos le protestan, el hombre contesta que ese caballo es de él, es su propiedad y por ende puede hacer lo que le venga en gana. Con una imagen de esas, inmediatamente impacta en uno y le hace no solamente concienciar, sino sensibilizarse ante el hecho de que la naturaleza y sus maravillas sean consideradas propiedad privada para únicamente ponerlas al servicio de la rentabilidad. Que la naturaleza no sea el lugar de una metáfora, de un éxtasis, de la posibilidad de uno compenetrarse espiritualmente con ella, de uno poder encontrar a partir de ella caminos profundos en el ser de uno, sino que la naturaleza es una cosa para volverla dinero y con él acumulación de riqueza. Consideraba los motivos musicales auténticas ideas de otro mundo, de otro orden, ideas veladas por tinieblas, desconocidas, impenetrables para la inteligencia, pero no por ello menos, perfectamente distintas unas de otras, desiguales entre sí en valor y significado. Aquí está hablando de ese misterio de los misterios que es la música. Y está aludiendo a uno de los personajes de la novela, planteando eso maravilloso, que es el hecho de que con el sonido, que no tiene significación, pero que se articula de tal manera que cobre sentido, nosotros podemos pensar en el mundo. Podemos tener una relación con el mundo, como decía, por ejemplo, evocando a, no sé, cualquier cosa, la famosa sonata de Beethoven, Claro de Luna, o la Pasionata, el amor, el dolor, la dificultad para poder hacer de él una experiencia que se construya. Entonces, en esta frase que he leído, lo que resalta es eso de que los motivos musicales
Son auténticas ideas de otro mundo, de ese mundo que no logramos atrapar con la palabra, de ese mundo que en otro orden nos plantea la necesidad de acudir a un recurso que no está dado por la palabra. Lo que dice Beethoven no lo podría decir jamás Dostoyevsky, como a la inversa. Lo que dice Dostoyevsky jamás lo podría decir Beethoven. Entonces, hay gente que gusta mucho decir que el dominio de las lenguas abre nuevas formas de pensar. Yo tengo en eso serias dudas. Pero las artes, cada una, tiene un dominio que le es exclusivo y que es intraducible. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve una novela volcada al cine y uno, por ejemplo, ama esa novela, uno lo que siente es desazón y extrañeza ante lo que la imagen le está presentando, porque es que las novelas no se pueden volcar al cine. Se puede hacer un gran cine en base a una novela, pero es una cosa distinta a la novela. Yo alguna vez, y me disculpan que ejemplifique con una anécdota propia, pero alguna vez estando en otro lugar distinto a Colombia, me sentía muy solo y muy angustiado, y estaba cayendo ya la noche y al pasar por un cine vi en la marquesina que se presentaba Por el camino de Swann, la hermosa obra pues de Proust, y que ha sido desde mi juventud una obra paradigmática en mi camino. Entonces yo me emocioné mucho porque como estaba en esa angustia de una soledad, atravesando una situación muy dificultosa, sentí que ahí encontraba una compañía fundamental. Y entonces, pese a que estaba cortísimo de dinero, yo estaba estudiando y con todas esas afugias que tiene siempre uno para estudiar en otro país, pagué lo que había que pagar por la boleta, entro a la sala, me instalo y a los 10 minutos, y esto está más allá de lo anecdótico, de ahí hay que derivar entendimiento, a los 10 minutos yo me retiré de esa sala, y me retiré de esa sala por un lado decepcionado y por otro lado muy frustrado. Incluso yo podría decir que engañado, si no hubiese sido porque pues nadie me estaba induciendo a que yo no hiciera lo que yo debería hacer, que debía haber sido abstenerme de entrar a esa sala o olvidarme del Proust que yo había leído, de Por el camino de Swann que yo había leído, y encontrarme con otra expresión artística que no podía entonces ser calco y copia de lo de Proust. ¿Por qué? Porque cuando vos lees una novela, vos lo que tenés ante vos es la posibilidad de la participación tuya en la construcción imaginativa de espacios, de personajes, de figuras, etc. Por ejemplo, en esa bella novela de Proust, que yo había leído con mucho amor y que me había conmovido hasta la médula de mis huesos, yo tenía una Odette. Cuando me sale en la pantalla una señora que no tiene nada que ver con Odette, yo ya no me la podía creer. Por eso yo no estoy poniendo en impugnación el cine, ni estoy diciendo que no se puede hacer cine sobre novelas. Lo que yo digo es que quienes vayamos a ver cine basado en novelas, olvidémonos de la novela y vayamos a cometer una nueva obra que si es muy bien lograda y es una obra cinematográfica artística, será de aplaudir. Pero la Ana Karenina que yo tengo no es la Ana Karenina que ningún director que ha elegido a una actriz puede poner ahí, ni los movimientos, ni los escenarios, ni el ambiente, ni los grises de una tarde que yo tengo en mi imaginación a partir de la lectura que hice de Proust, etc. Entonces hay una cierta intraducibilidad de un arte a otro arte. Por eso decía que Beethoven no puede decirlo de Dostoyevsky, pero Dostoyevsky tampoco puede decirlo de Beethoven. El cine no me puede decirlo de Proust.
Los largos soliloquios en que se sumen los personajes de Proust, particularmente pues el narrador, esas reflexiones nacidas de la meditación más profunda, eso no lo puedes poner en una imagen. Ahora, en una imagen puedes encontrar unas dinámicas y unas representaciones que probablemente la palabra escrita no lo lograría. Con eso pues lo que quiero es enfatizar que las artes son maravillosas, son prodigiosas, son como escalpelos que nos permiten abrir el mundo allí donde él se nos encubría, que las artes se pueden correlacionar, dialogar, pero jamás una forma del arte puede suplir a la otra, y por eso la riqueza de un ser humano es la riqueza también de las artes que posee, pero que posee no por erudición, no porque es que quiere ostentarlas. El arte no sirve sino para uno embargarse de estupor ante la vida, para ver cómo la vida se complejiza, pero al mismo tiempo el arte es la fuerza que nos arroja a tratar de hacer de esa experiencia lo mejor posible. El arte nos lleva más allá de donde puede, por ejemplo, llegar la inteligencia lógica y la inteligencia argumentativa o matemática. Un sentido, hablando de la música, un sentido hasta el que su inteligencia no podía descender. Experimentaba una extraña embriaguez al despojar su alma más recóndita de todos los auxilios del razonamiento y hacerla pasar sola por el pasadizo, por el filtro oscuro del sonido. Otra vez, volviendo a las grandes composiciones clásicas, que pueden ser del pasado o del presente, pero que son grandes. Es el sonido. Yo decía, esa sonata, esa sinfonía no te argumenta, no te demuestra como un teorema, no te prueba con la validez de una hilación argumentativa, pero esa composición nos hace descender a lo más recóndito y nos embriaga. Yo creo que una expresión del amor es la embriaguez que suscita el objeto amado. Por ejemplo, amar a una mujer o amar a un hombre. Pero es lo mismo que pasa con las grandes obras de arte. La embriaguez, la fascinación, la cautividad en que se ve uno sumido. Por eso tiene tanto de absurdo este mundo con su turismo enloquecido, que no es sino la curiosidad inane, la curiosidad que no deja ningún efecto tras de sí, que llena los museos, y en los museos entonces te dicen, puedes contemplar la Mona Lisa 5 minutos en medio de una rume de 2000 personas que están con vos, y enseguida salga de ahí y vaya para otro lado, con lo cual se incumple el principio fundamental del arte, y es que el arte exige detenimiento y concentración. El arte es escapar a la rapidez y a la dispersión. Nadie puede dispersarse escuchando, no sé, el concierto para piano, el concierto para violín de Beethoven. Se tiene uno que detener y se tiene que concentrar. Eso es también algo que enseña el arte y que está bien alejado de lo que caracteriza esta sociedad y este tiempo. En este tiempo la gente vive no solamente en la rapidez que no le permite detenerse en nada, sino en la dispersión absoluta, en la brinconeadera. Entonces, cuando aquí dice que produce embriaguez, la embriaguez se produce porque uno se ha detenido y se ha concentrado en la obra. Porque esa obra que reúne a 2000 espectadores para que tengan 5 minutos y sigan para otro lado, porque es que ya vienen otros 2000 detrás, esa obra no se puede ver así. Nadie puede ver la Mona Lisa en 5 minutos. Nadie puede decirle a Beethoven, ¿por qué no resumís entonces la novena? En vez de una hora y puntica, ¿por qué no me la sintetizas en 10 minutos que estoy muy afanado? No, el arte es lentitud, paciencia, detenimiento, concentración.
Y quien logra eso, estando frente a la gran obra, y tenemos tantas obras, por eso dije al comienzo, es que la vida no alcanzaría si uno nada más se dedicara al arte, y uno no se puede dedicar únicamente al arte, se tiene que dedicar a entender muchas otras cosas con otras formas y herramientas de interpretación para poder actuar en la vida, porque la vida no es solamente el embargarse uno de conocimiento, sino que la vida es un saber para vivir, y uno no puede vivir si no actúa, y además para poder vivir en una actuación que lo concierne a uno, en lo propio de uno, pero también en el vínculo con los demás. Y esa expresión de que la embriaguez es consustancial a la obra de arte, por eso uno ama, y lo digo sin que sea metafórico, sino literal, uno ama las grandes obras de arte. Uno ama esa pintura de Van Gogh, uno ama ese poema de Cavafis o de León de Greiff, uno ama esa composición de Beethoven, uno ama ese baile, esa danza, sea en la forma del ballet o de la danza clásica, etc. Y ama quiere decir, lo embriaga a uno, y uno lo quiere tener aquí en su biblioteca, cuando se trata, por ejemplo, de la pintura colgada o de los libros, ahí para uno tener la dicha de poder dirigir la mano hacia ellos en cualquier noche y volverlo a traer hasta uno. Es que no es un amor al libro como objeto físico, es un amor a la obra, y estoy hablando en este caso exclusivamente del arte, pero uno podría, por ejemplo, decir lo mismo, que uno ama, por ejemplo, obras filosóficas, como Nietzsche, por ejemplo, decía del amor suyo por el mundo como voluntad y representación, la obra de Schopenhauer. Y un amor que además alecciona mucho, en el ejemplo que pongo de Nietzsche, es que ama y critica. Entonces, el arte es un camino esplendoroso hacia la verdad que no se tramita por vías, por ejemplo, necesariamente de la argumentación. Ninguna pintura te argumenta, una pintura te presenta. Ninguna composición sinfónica hace un desarrollo lógico, en el sentido pues de la lógica que rige la palabra, porque ya no tiene palabra, y si tiene palabra, la palabra es lo de menos. Cuando en el cuarto movimiento aparece la voz humana, esa innovación que introdujo Beethoven, lo central no es la voz en el significado de lo que dice. Por eso uno la puede escuchar en alemán. Yo no sé alemán y yo escucho ese movimiento y me conmueve y me emociona, porque es que la voz humana ha alcanzado más bien la disposición de ser una nueva forma del sonido que se acompaña con la de los instrumentos. Entonces, el arte, con su peculiar configuración, nos depara un goce inefable, y un goce no explicable por el razonamiento. Eso es como el amor a una mujer o a un hombre. Te es imposible encontrar cómo explicarle a tu amigo más cercano por qué ese otro ser te ha cautivado y qué es lo que ha impactado en vos, qué es lo que produce. Porque esa embriaguez, porque el otro, que es inteligente, que además te quiere, te escucha, y luego mira hacia esa mujer o hacia ese hombre, hacia quien sea el objeto de amor, y sí, puede encontrar un montón de atributos, pero lo que no siente es que ese impacto que yo estoy sintiendo se transfiera a él. Entonces, hay un goce inefable en el amor. Uno no puede decir, porque además es que el goce es un término que nombra algo indecible, pero el arte también nos depara un goce. ¿Quién puede explicar el goce que lo atraviesa ante la lectura de un bello poema o la contemplación de una bella pintura? Y cuando se dice bella no quiere decir
que el arte está para adornar el mundo y decorarlo. No, los grandes artistas son quienes tienen el poder, la fuerza y la capacidad de presentarnos ese mundo que se nos escapa, incluso en las formas más horrorosas de ese mundo. Los grandes artistas pueden, por ejemplo, como Dostoyevsky en Crimen y Castigo o en Los Karamazov, mostrar al ser humano en las formas, si se quiere, más espantosas, y sin embargo hacerlo presentable para nosotros, para que en vez de denegar la existencia de eso, lo recojamos y podamos hacer conciencia de eso. Edipo Rey narra una historia que es escabrosa, que es la del incesto. Pero el gran artista lo que permite es que lo ominoso, lo horrible, lo espantoso se nos pueda presentar ante los ojos, precisamente para que no lo perdamos de conciencia y podamos constatar la ominosidad, por ejemplo, de ese fenómeno. Entonces el arte con su, decía yo, con esa forma particular de configuración, nos depara siempre un goce inefable. Cuando se dice inefable quiere decir un goce indecible, un goce intransmisible. Eso es como en una relación sexual. Si a alguien le preguntaran qué es eso, pues qué quiere decir el goce erótico, sería impensable. Una anécdota al paso y pues me disculparán si es algo grotesca, pero muchos años atrás un sobrino mío, que en ese momento era un niñito de 3, 4 años, yo estaba en casa de mi madre y él era vecino, porque su familia vivía cerca de la de mi madre, y entró este niñito, pero como alma que trae el diablo. Abrió la puerta que estaba pues entreabierta y casi que, tengo que decir, se arrojó sobre nosotros que estábamos en la sala, y de pronto miró a mi mamá y le dijo: abuelita, abuelita, ¿qué es orgasmo? Y mi pobre madre, desconcertada, no encontró más opción que tirarme la pelota a mí. Y yo recuerdo la estupefacción que me embargó. Y claro, yo he reflexionado sobre la sexualidad humana, sobre las lógicas del deseo, el advenimiento del goce, todo eso, pero ¿cómo le digo yo a un niño de 4 años, que a lo mejor viene de donde unos amiguitos estaban y alguno dijo esa palabra, cómo le explico qué es eso? Porque es que vos no puedes explicar, el goce no es un acto anatómico que se puede visibilizar y se puede entonces dibujar o graficar. La experiencia extática del erotismo es indecible. Nadie puede contar la vivencia que lo cruza, que lo atraviesa ante, por ejemplo, la experiencia erótica. Nadie puede decir qué es el goce que le depara un beso, o la tersura de una piel que se acaricia. Eso es indecible. Y entonces el arte es como eso, algo que produce también un goce inefable. Por eso cuando alguien nos está hablando de una obra que lo ha conmovido, de una obra que lo ha embriagado, porque a mí me gusta mucho esa palabra, la embriaguez es la pérdida de las referencias yoicas. La embriaguez es no tener uno ya un dominio pleno de sí. Entonces cuando alguien le está hablando a uno del encanto que le produce, por ejemplo, esa novela o esa poesía, él hace lo posible y lo imposible por volcar en la palabra la vivencia que él ha experimentado, pero siempre sabemos que hay algo impasable y que uno, como yo estoy tratando de hacer con ustedes, puede empezar a decirles: hay libros para amar, pero con toda seguridad la experiencia de cada cual de ustedes con ese libro podrá producir el efecto amoroso, pero será sin embargo una vivencia que es exclusiva y potestativa de cada cual. Hablando de la música, nos dice este texto que estoy tomando con muchos aportes míos, pero sobre el eje de muchas posibilidades que él ha abierto. Hablando de la música,
con su lento ritmo, le encaminaba ora por un lado, ora por otro, hacia una felicidad noble, ininteligible y concreta. Es que mejor dicho no se puede. Con su lento ritmo, esa música le encaminaba ora por un lado, ora por el otro, hacia una felicidad noble, ininteligible y concreta. Sí, el arte nos conmueve como el amor y nos depara una felicidad como el amor. Pero en esta sociedad, y disculpen el retintín mío con esto, pero es porque yo siempre tengo una conciencia social y política. Yo no creo que el mundo tenga compartimentos estancos, que si yo voy a hablar del arte únicamente, no, el arte me lleva a interrogarme, pues ¿por qué esta sociedad le quita el arte a la gente? ¿Por qué la mediocridad que a nombre por ejemplo, de la música se produce hoy? ¿Por qué a la gente le quitan el arte? El arte es un elemento para uno poder acometer la vida, tratando en ese pequeño tiempo que uno vive de llevarla a lo mejor posible. Entonces, pongo un ejemplo, es como si en una sociedad naciéramos y la educación nos fuera separando de la vivencia amorosa y sexual. Entonces, no, eso son cosas anodinas, eso, mejor dicho, no tengas experiencia de eso siquiera. Yo creo que nos alarmaríamos y diríamos, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que una sociedad veda el acceso a esas experiencias inefables de goce y de dicha que nos depara el amor o la sexualidad? La sexualidad cuando realmente no es una simple operación de posesiones y penetraciones, sino cuando realmente es una experiencia ontológica a través del cuerpo. Nosotros nos rebelaríamos contra un mundo en el que se le dijera a la gente que eso es accesorio, que eso no tiene importancia. Defenderíamos la experiencia amorosa y defenderíamos la experiencia erótica. Bueno, no es esta sociedad la que niega, por ejemplo, el goce del arte. No es esta sociedad la que desde que alguien es niño lo conduce por un camino completamente ajeno a esta riqueza que nos depara la humanidad con sus logros. Yo he dicho muchas veces, las universidades y en general la escuela forman en arte. ¿Dónde se forma, por ejemplo, hoy un ser humano en relación con los grandes logros que el arte de la humanidad ha alcanzado? Familias absolutamente ajenas a esa transmisión, porque como las familias cada vez más son funcionales y creen que su tarea se reduce a habilitar condiciones económicas de salud, de vestido, de alimentación y de techo, y a dar una consejería ahí moral sin fundamento, como una prédica simplemente. Pero en las familias la gente se sienta, un padre le dice a su hijito, ven, escuchemos esta composición de Bach y te voy explicando, te voy dando caminos de acceso, o se sientan el papá, la mamá, los dos hijitos en torno, por ejemplo, a una pintura que han extendido, una copia, por ejemplo, de una gran pintura, para enseñarle a concentrar la mirada sobre el conjunto de la obra y sobre el detalle. O los padres, pero realmente porque están cruzados ellos por eso, van fomentando desde el vamos de la vida en el hijo una relación, por ejemplo, con la lectura de la cuentística, de la poesía, etcétera. No, las familias están desmarcadas. Es que la familia es una institución cada vez más pobre espiritualmente. Eso se volvió una unidad de sobrevivencia nomás. Eso es la provisión de las condiciones materiales. Pero la familia contemporánea es patética en la incapacidad, por ejemplo, de proyectar lecciones efectivas para la vida, riquezas para la vida. Entonces apenas llega un cierto momento, cada vez más temprano, como una pelota se la lanza a la escuela. Y la escuela es un sistema desde lo más temprano, desde el preescolar hasta el postdoctorado,
es una forma de preparar a la gente únicamente para una sola función, como si a la vida hubiéramos llegado nada más para trabajar en las empresas, producir en un crecimiento loco, tan loco que estamos, que explotamos este planeta, pero explotamos en el sentido de que lo estallamos. Entonces, ¿dónde se forma el arte? Las universidades, digámonos la verdad, las universidades son patéticas. En las universidades la gente cruza y pasa virginal por ellas, 5 o 8 años que esté en ellas, sin tener mención del arte. De pronto hay un profesor por ahí que da un curso porque quiere testimoniar su pasión y porque quiere transmitirle eso a los jóvenes, pero eso es un curso inconexo, sin que tenga una relación de proyección clara en la formación del joven. Entonces sale muy ingeniero, muy médico, muy arquitecto, muy politólogo, muy historiador, sin pizca de una relación con el arte. Y esta conferencia yo la podría estar enfocando, si el libro del que estuviera hablando fuese otro, por ejemplo, sobre la filosofía y sobre muchos otros saberes, pero ahora me incumbe es el arte. Entonces, la gente llega y la vida tiene una cantidad de dificultades, de problemas, y la gente no entiende, y entonces tiene que ir a buscar un consejero o alguien que le diga cómo ha de vivir, porque está incapacitado, porque no dispone, entre otras cosas, de elementos que le permitan construir una salida propia a eso que lo embarga. Entonces la gente, pongamos ejemplos, está cruzada por ejemplo, por la no reciprocidad amorosa. Amo a quien no me ama y amo inmensamente a ese ser, y la vida entonces se me ha vuelto sin sentido, un dolor es inexplicable, eso se devuelve como una autoacusación por mi incapacidad, etcétera. Entonces me entrego a una devastación anímica y no hay para dónde pegar con eso. Entonces voy y me emborracho, o me entretengo en la selección Colombia y el furor, siempre tirando para afuera la cosa en un acto de negación, no de encarar, por ejemplo, el problema que vivo. Pero si uno tuviese el arte, si un hombre o una mujer, esos universitarios, por ejemplo, tuviesen, pero por una relación no de ilustración, de información, sino de conexión espiritual, un vínculo, por ejemplo, con los sufrimientos del joven Werther de Goethe, la lectura de Werther produciría un efecto que resignificaría el sufrimiento que él ha sentido que es exclusivo suyo, me refiero pues a la persona. Pero como no tiene a Goethe, porque no tiene nada, porque las familias no transmiten nada, porque las escuelas no transmiten nada, las escuelas no sirven sino para eso que yo tanto insisto en señalar, para formar fuerza de trabajo, para armar gente que no sabe otra cosa en la vida que trabajar. Y que por eso cuando no tiene trabajo no tiene nada en la vida. Y si tiene trabajo tampoco es capaz de pensar en nada más en la vida. Entonces es muy grave que una sociedad le reste a la gente esas riquezas. Por eso les vuelvo a decir, piénsenlo. En la hipotética sociedad en donde a uno le prohibiesen, no es que le prohibiesen, sino que nunca se fomentara, nunca se valorara los goces eróticos o amorosos. Nos parecería absurdo. Ahora, ¿por qué la embriaguez y el goce que nos depara el arte en todas sus manifestaciones? Porque aquí no se trata de elegir. Es que a mí me gusta la literatura, pero no me gusta la música. No. Es que los seres humanos nos inscribimos en condiciones muy particulares. Yo debo gozar, por ejemplo, a Beethoven. Puedo gozar también músicas contemporáneas, siempre y cuando cumplan con el requisito de ser de verdad obras de arte y no entretenimientos inocuos. Pero la riqueza, yo quiero repetirlo, de un ser humano está en la riqueza en que se puede explayar para gozar de tantos motivos de dicha que
que tiene la humanidad y que con el arte nos permite no solamente el goce inefable, nos permite la embriaguez, sino que nos permite también el entendimiento. Nos permite poder entonces posicionarnos ante la vida en una conjugación que es la conjugación de la sensibilidad que nos produce la obra de arte. Es que la obra de arte es como si nos pinchara la piel y nos dijera, hey, hay tristeza. Hay un hombre que no tiene cómo llegar a otros seres humanos para que estos puedan más o menos considerar el dolor infinito en que está sumido porque ha perdido al hijo que había constituido una referencia fundamental de su vida y que deambula por San Petersburgo buscando un par de orejas que lo escuchen, pero que la gente pasa de largo o hace burla de ese dolor. Entonces ese hombre se sume cada vez más en su soledad, etc. Bueno, el arte debería ser esa posibilidad que tenemos de considerar todo aquello que nos cruza como seres humanos, de llevarlo al desarrollo mejor posible y a partir de eso sensibilizarnos. Por ejemplo, con ese hombre, con ese cochero que deambula por San Petersburgo, llorando a solas la muerte de su hijo y sin encontrar unos oídos humanos que acojan su palabra y tracen un lazo de solidaridad con él. Pero la formación de esta sociedad es cada vez más pragmática, como si la vida no fuera sino pragmatismo. Y por eso es la imperiosa necesidad que hay en esta sociedad de estarse emborrachando y buscando entretenimiento, porque a solas consigo mismo y con sus verdades no se soporta la mayoría de la gente. Pero este es un problema también de lo formativo. Pero para cerrar este punto, decir que el arte entonces no solamente nos abre a la sensibilidad, o sea, nos hace afectables por la naturaleza, afectables por los semejantes, afectables por el dolor, por la injusticia, afectables por la esperanza, etc. Sino que el arte nos lleva también a la configuración de sentimientos, es decir, de posiciones en el afecto que están más allá de la emoción. Esta es una sociedad, por ejemplo, del emocionalismo. Esto es de emoción en emoción. Pero el problema con las emociones es que las emociones no hacen historia. Las emociones son como burbujas, aparecen y se desvanecen. Lo único que permite el hilo de una historia se llama el sentimiento. Por eso la amistad, por eso el amor. Es el tendido en el tiempo de un vínculo que sabe sortear dificultades, impases, desavenencias, etc. Pero el arte también maravillosamente nos articula a más de la sensibilidad y el sentimiento, el pensamiento. Eso es una tríada que pone en marcha el arte y que nos permite experienciar el mundo, sentir el mundo, construir nuestros afectos por él, pero también activar formas de pensarlo. Y todo eso, no solamente para el goce de la vida propia y la cualificación de la vida propia, porque yo sí creo que entre más se es, más se vive, como dice Rilke, sino también para que eso me posicione mejor en el vínculo con el otro, es decir, para que, así como digo, yo incorporé en ese yo, por ejemplo, la sociedad en que vivo. Por eso el arte indirectamente es politizador, no porque te tira una línea ideológica, sino porque hace impensable que la vida se pueda valorar fuera del vínculo con el otro. Y cuando los vínculos sociales son un desastre, entonces el arte abre compuertas para que cobremos conciencia de que esa forma de relacionarnos, por ejemplo, económica, social, políticamente, pongo un ejemplo, como lo que hace el capitalismo, es un desastre para la vida humana individual y colectiva, porque no puede haber un desastre colectivo que de alguna manera no repercute en un desastre personal mío. Pero bueno, yo voy a terminar aquí. Les producirá extrañeza, pero yo dije que no quiero apresurarme. Yo, el mes entrante, les invito,
si se animan y si lo que ofrecí hoy da mérito para ello, para que me acompañen en una segunda parte de este texto en donde quiero ir trazando los vínculos entre el amor y el arte, la correspondencia de estas dos experiencias humanas, el entrelazamiento entre ellas, pero que precisamente por mi respeto al carácter sagrado del libro del que estoy tomando apoyo, no lo quiero precipitar, mutilar más de lo que me es obligatorio al solamente circunscribirme a un problema. Entonces, hoy no diré de qué libro estoy hablando, qué libro me está sirviendo de punto de apoyo, y les invito más bien para que dentro de un mes me acompañen en lo que será la segunda parte de esta conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Yo espero que lo dicho hasta acá pues haya permitido remover un poco en ustedes el sentimiento, la reflexión, y que sea, que es lo único que uno persigue cuando uno da una conferencia, que sea realmente algo que al apropiarlo cada cual le repercuta en un beneficio para el entendimiento, la sensibilidad y sobre todo la acción con la vida. Hasta pronto y muchas gracias.